Buenos días, mi nombre es Belkin Valeria Espejo Zamudio, soy estudiante de sexto semestre de enfermería y el día de hoy me encuentro con Wendy López, Erika Zamudio, Edición Pinzón. Y vamos a realizar una charla sobre prevención del cáncer de seno. Entonces, iniciando, quisiera saber si saben qué es el cáncer de seno. La que sea. ¿Una enfermedad? Sí, ¿cómo se presenta? Pues es un tipo de cáncer que se presenta, como se dice, en el seno de las mujeres, como unas masas, dolores, ardor, y es uno de los cánceres más populares que existen, ¿no? Exacto. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, ¿qué es el cáncer de seno? Entonces, es una progresión oncológica que se va a presentar en la mama. Esto se da porque hay una anomalía de una célula y hay una malformación de ella. Entonces, ¿qué vamos a ver? El cáncer de seno se va a presentar en cualquier tipo de las formaciones anatómicas del seno y asimismo puede presentar pues su tipo. Después de una proliferación vamos a encontrar que se va a presentar un tumor. Entonces, el cáncer de mama es uno de los más comunes del mundo y se encuentra dentro de del 16% del cáncer femenino. Entonces, hay ciertos tipos de cáncer de seno en ITSU que se presenta en los conductos galactróferos, en el infiltrante, que ya vendría a ocupar lo que es la parte sebácea, que es lo de la grasa, el lobular, que es en donde los conductos en donde se forma la leche materna, y otros. Entonces, factores de riesgo que tienen para presentar el cáncer de seno, entonces la edad, que es por encima de los 45 años, la menstruación precoz o menopausia tardía, ausencia de embarazos perdidos, predisposición genética, es decir, que alguna mujer por la rama femenina, es decir, la mamá de mi mamá, exacto, tuvo cáncer, pero entonces solamente se nos puede presentar si es por rama femenina. Tener diagnosticada alguna masopatía, es decir, que presenten alguna masa en alguna parte del cuerpo, tabaquismo, dieta equilibrada y estrés. Entonces, los métodos de diagnóstico, vamos a tener la mamografía. Este es un método de diagnóstico que es con rayos X y nos va a permitir ver algún tipo de masa que nos sea palpable. La ecografía, esta ya nos va a presentar un poco más detallado en qué sitio se presenta y cómo se presenta, con qué tamaño y forma en la masa. Y por último, la biopsia, que esta se extrae desde la masa que ya puede tener la señora y se extrae una pequeña parte de aquella masa para hacer el estudio si es benigna o maligna. Otro de los métodos diagnósticos es el autoexamen, que este es el que debemos realizar constantemente. Entonces, no sé si alguna sabe cómo se realiza el autoexamen. se acuesta uno o se para bien contra el espejo, levanta el brazo a la altura de la nuca y se empieza a palpar el seno de afuera hacia adentro, a ver si se encuentra alguna masita o algún tumor o algo raro. Como en círculo de la manecita del reloj. Exacto. O bañándose cuando uno está bañando, también puede ser lo mismo. Exacto, entonces tenemos 6 pasos que son los primordiales. Entonces el primero es mirarnos enfrente de un espejo si presentamos o visualizamos algún cambio en la mama, es decir, inflamación, cambio de color, alguna irritación, etc. Entonces, después ya vamos a realizar con el brazo por detrás de la nuca y lo vamos a palpar en esta posición, siempre con estos dedos. Vamos a realizar por arriba y por la parte de abajo. Y posteriormente vamos a realizar el mismo proceso
pero acostadas en las dos mamas. Entonces, cosas que podemos presentar, entonces, protuberancias, que se nos vean las venitas, que haya alguna hendidura del seno, que haya algún tipo de coloración extraña, una irritación, que alrededor del pezón la areola se ponga rojiza, que haya como irregularidades en la mama, o que tenga excreciones que no son normales, o que se pongan duros los senos. Entonces, el tratamiento que tenemos para ello es la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, la hormonoterapia y la terapia biológica. Entonces, en la cirugía tenemos que le extraen completamente la mama, en dado caso de que sea maligno. La radioterapia es que, bueno, como bien lo dice, es por medio de radiaciones para tratar de que estas células malignas se terminen. Y la quimioterapia es por medio de medicamentos. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir el cáncer de seno? Entonces, llevar una alimentación balanceada con alta fibra, que incluya brócoli, acelgas, espinacas, setas, uva y papaya. Entonces, vamos a disminuir el consumo de azúcar y de grasas. Vamos a practicar ejercicio al menos 30 minutos diarios, mantener un peso adecuado, vamos a evitar el cigarrillo y el alcohol, realizar una autoexploración a partir de los 20 años y vamos a solicitar una masografía a partir de los 34 años en dado caso de que tenga algún antecedente. Entonces, no sé si tengan alguna duda. ¿No? El que tenga alguna duda, levante la mano. Corte.